Buenas tardes amigos, de tus propias palabras, véanme a mí, por favor, estoy contento. Es una ocasión propicia para venir todo perfectamente bien vestido y obviamente con mi corbata de gatitos, que sin duda me va a desear un excelente día, me vas a desear suerte, porque vamos a tener un programa hasta Paraguay, hasta el Paraguay de la Cuñataí, del Rojaijueterey y de muchas palabras que se funden con el guaraní y el romanticismo. Y obviamente para los que amamos Paraguay, pues es para nosotros muy padre tener este programa hasta allá. Y voy a saludar a nuestro invitado, coach. Y más que coach, yo creo que se trata de hablar de maestros de vida. Maestros de vida, y no le estoy dando reconocimientos inmerecidos, sino siempre hemos pensado, y más aquí en WOW TV, que todas aquellas personas que te hacen ser eso, una mejor persona, se convierten inmediatamente en maestros de vida. Entonces, en ese sentido, voy a saludar al maestro Javier Barbero. Javier, gracias por estar aquí con nosotros y hay mucho que platicar. Muchas gracias, Alejandro. Qué honor que me hayas invitado. Estoy muy honrado de estar en tu programa y bueno, poder acompañarles en esta tarde. Muchas gracias. Mira, Javier, me gustaría platicar de muchas cosas contigo antes de llegar a lo que se trata del coach. ¿Ser coach o no ser coach? Esa es la pregunta. Y vámonos a lo fundamental. ¿Por qué serlo y por qué no serlo, Javier? A ver, yo creo que la vida es la gran coach, la vida es la mejor coach. Yo creo que la vida, o tal vez eso más grande que algunos pueden llamar Dios, eso más grande que nos contiene, todo el tiempo nos está haciendo coaching. O sea, creo que todo el tiempo estamos viviendo experiencias a partir de las cuales nos hacemos algunas miradas interiores y nos hacemos grandes preguntas, ¿no? Entonces creo que mi abuela María era una muy buena coach. Mi abuela María, cocinando sus comidas los domingos, nos hacía mirarnos y nos hacía mirar el amor de la familia. Y en esa entrega de esa comida, ella lo que hacía era darnos vida, ¿no? Entonces creo que todos y todas podemos ser coaches de vida. Somos coaches de vida porque siempre hemos encontrado en la vida a una persona que nos ha permitido mirarnos y hacernos preguntas. Básicamente, el coach como profesión hace preguntas e invita al cliente a que se haga miradas, ¿no? Entonces, creo que todos somos coaches y que el coaching como profesión es una alternativa laboral que me parece que es maravillosa. Y algo básico, ¿cómo ser coach y no morir en el intento? Vamos ser coach y no morir en el intento. Creo que lo más importante sería, bueno, aparte de estudiar y de formarse y de tener prácticas, etcétera, sería darle un buen lugar al ego, ¿no? Uh -huh. Porque recién te escuchaba y decías una persona que logra que otras personas mejoren su vida y en realidad lo que hace el coach no es hacer nada por nadie más que facilitarle una posibilidad. Yo no puedo hacer que seas feliz ni puedo hacer que seas productivo en una compañía porque el resultado final tiene que ver con lo que cada persona elige hacer desde la persona que es. Pero un coach lo que hace es invitar, es extender una bandeja invisible con una propuesta para que si le hace sentido al cliente, ese cliente la tome, se mire y encuentre algún recurso, ¿no? Entonces poner el ego en su lugar es importante y lo digo desde la experiencia de haber sido muy egocéntrico en esto, porque en algún momento yo pensé que yo hacía que la gente sea feliz. Y desde esa mirada, desde ese paradigma trabajaba, hasta que me di cuenta de que debía ocupar un lugar de mayor humildad ante la grandeza de un ser humano, porque yo no puedo saber nada sobre tu felicidad, Ale. No puedo saber nada sobre cualquier dimensión de tu existencia. Tan solo puedo tener algún atisbo, alguna idea, alguna sutileza, pero en lo profundo, Alejandro sabe lo que es su propia felicidad. Entonces, cuando yo vengo desde el ego y me arrogo el derecho de decir, yo sé qué necesitas para ser feliz, yo sé qué necesitas para ser productivo, estoy haciendo una instancia de adoctrinamiento y dominación. Y yo creo que el coaching es todo lo opuesto.
Un coach acompaña a otro ser humano, no adoctrina, no controla. Fíjate que a veces las respuestas están en nuestra naturaleza y no nos percatamos. Hoy que hablamos de coach, pareciera que es una figura que surgió hace 20, 30 años, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido, también estamos viendo otras formas de llegar a acuerdos en la sociedad. Hablamos de los medios alternativos de solución de controversias. Y, por ejemplo, hablamos de la negociación y hablamos de la mediación. Y Así es. entonces, cuando llegamos a la mediación, encontramos algo un tanto simpático, ¿no? Porque es donde una persona escucha a dos partes, cuando menos, y trata de que entre ellos se pongan de acuerdo sin intereses o sin posicionamientos o sin personalidades y alcancen un acuerdo que puedan cumplir y donde queden satisfechos, ¿no? Y entonces cuando estábamos hablando de la mediación como algo, un fenómeno extraordinario de reciente creación, pues algunas personas me decían, oye, pero eso no hacían nuestros abuelitos en casa, que no hacían eso cuando teníamos un problema con nuestros hermanos y trataban de escucharnos y tratar de que alcanzáramos una solución. Entonces, pues realmente no estamos descubriendo el hilo negro. Aquí de alguna manera el acompañamiento que se da con el coaching podrá ser como figura reciente, pero también es algo que estaba inmerso en la sociedad y probablemente no lo habíamos destacado como tal, ¿no crees, Javier? Me encanta lo que estás diciendo. Claro que sí. Yo creo que toda esta sabiduría que le podemos atribuir al coaching en realidad ya estaba instalada y estaba presente. Inclusive podemos irnos a la historia de la humanidad, nos podemos ir ahora en un viaje imaginario a donde estaba Aristóteles frente a sus discípulos y le tocaban la puerta y le decía, maestro, tengo una duda, no sé qué hacer con esta situación. Y Aristóteles en aquella época, que ese es el método mayéutico, la mayéutica socrática, no le daba una respuesta, no le decía tenés que hacer A, B, C, le hacía una pregunta. Entonces es muy antiguo, ¿no? Creo que Sócrates fue el primer coach de la historia. Y después podemos encontrar eso que tú dices, la mediación, una conversación saludable que lleve a un resultado. ¿Sí? Son todas cosas como muy cotidianas que si las empezamos a mirar, las encontramos en nuestra vida particularmente, ¿no? Pero a veces inclusive creo que nos puede hacer coaching un niño, una criatura, porque nos puede hacer una pregunta a nosotros que somos adultos y esa pregunta desde la inocencia de un niño nos puede hacer mirar dimensiones que no imaginábamos. Entonces es bonito sentarse a conversar con las personas. Particularmente en una época lo hacía mucho, ya no tanto porque no tengo el tiempo, pero a veces me sentaba en algún parque y me ponía a conversar con algún abuelito o abuelita y escuchaba su historia. Y es maravilloso porque en cada historia de un ser humano hay muchísimo, muchísimo oro, muchísimos tesoros para descubrir. Entonces, si estoy atento y abro mi mente y abro mi corazón, la vida me hace coaching. Y fíjate que algo interesante de todo esto, o yo lo veo, es que por algo Dios, la naturaleza, el ser superior, como quieras, nos dio dos orejas y una boca, ¿no? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Si a veces ponemos atención en las cosas, es mucho más fácil encontrar o ayudar a encontrar las soluciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo, Alejandro, que todos cuando tenemos esos momentos en la vida en donde mm, necesitamos mirarnos, Ángeles Mastretta, la escritora mexicana que me Claro. encanta, tiene una frase que dice, a veces cerramos los ojos para no ver y otras veces para mirar más profundo. Sin duda. Entonces hay situaciones de la vida en donde necesitamos cerrar los ojos y nos hacemos grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero en esta situación? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces eso no deja de ser un auto-coaching. ¿Sí? Es mi propia alma haciéndome preguntas y yo respondiéndolas, mirándome en lo profundo, ¿no? Con los ojos cerrados, con los ojos hacia el alma. Entonces, también está presente, hay una intracomunicación que tiene que ver con nosotros mismos y ahí cuando nos hacemos preguntas y nos respondemos, es muy similar a una sesión de coaching.
Hablabas de Ángeles Mastretta y yo recuerdo mucho una obra de ella que es Arráncame la vida. Sí, sí. ¿Qué te ha arrancado la vida, Javier? Que en un momento dado, qué te ha pasado en tu vida como ser humano que te ha obligado a reinventarte en forma extraordinaria? Porque sabemos que palabras más, palabras menos, días más, días menos, cada momento tenemos la oportunidad de reinventarnos y a veces lo hacemos. Pero a ti como ser humano, ¿qué te llevó a ser el coach de hoy, la persona de hoy, el profesional de hoy? ¿Qué experiencias has tenido para llegar al momento de hoy? Creo que son muchas las experiencias, aunque tal vez en este instante yo rescato dos que me parecen que son nodales. La primera, el hecho no elegido de haber sido un niño muy tímido. Eh, Era un niño muy tímido, era un niño obeso. En ese momento no se llamaba bullying, pero tenía como muchas experiencias de rechazo por mi apariencia física. Vivía en un pueblito, en ese pueblito todos nos conocíamos y yo era el gordito del colegio. Y entonces me volví muy ensimismado, me encerré en mí y en esa instancia de ser un niño muy solitario que no quería ir a socializar, etcétera, eh, mi madre me compró muchos libros, ¿no? Entonces me volqué durante muchos años a la lectura de clásicos y de historias y empecé a escribir también. Creo que ese niño herido, ha sido como el primer gran maestro que he tenido, porque me llevó muchos años poder reconciliarme con él. Hoy tengo 46, hoy tengo, ojalá tuviera 46, yo tengo 56 años casi. Y te diría que recién como a los 30 años pude abrazar a mi niño interior y le pude decir, Javi, no tengas miedo que ahora yo tengo recursos para poder cuidarte. Entonces, ese niño me enseñó la vulnerabilidad. Y si no hubiera vivido la vulnerabilidad a partir de ese niño, no hubiera tenido la sensibilidad para sentarme frente a un ser humano a trabajar. Porque ese niño creo que fue el maestro que me permitió darme cuenta que en cada ser humano hay dimensiones que no tienen que ver con la máscara social, no tienen que ver con el show que hago de lo que no soy, que no tienen que ver con el rol a partir del cual asumo mi vida, tiene que ver con esa vulnerabilidad inherente y humana que todos tenemos. Entonces, ese niño para mí es un hito y me enseñó la vulnerabilidad y la sensibilidad. Y lo otro, a los 28 años tuve una situación delicada de salud en donde estuve ante la posibilidad concreta de morirme. En realidad todo el tiempo estamos ante la posibilidad concreta de morirnos, pero es como que eso le pasa a otros y a otras en otras películas, en otras historias. Nunca nos pasa a nosotros. Y de pronto me encontré a los 28 años con esa posibilidad, la posibilidad concreta de poder morir. Entonces ahí yo me hice una pregunta, me acuerdo que caminaba llorando y era como que levitaba por la ciudad de Córdoba, en Argentina estaba. Levitaba, no pisaba, sentía que no pisaba el suelo, eh, que lo único que me movía era el miedo a morirme. Hasta que llegué a una plaza y me senté en el piso y me acosté con el césped en la cara, y me hice una pregunta. Y la pregunta fue, ok, si yo me muero dentro de una semana, dentro de un mes, ¿cómo quiero vivir esa semana? Porque me hice una pregunta, ¿qué hiciste con tu vida, Xavi? Y no me gustó la respuesta que me dio mi corazón. Me di cuenta que había vivido sin propósito, que había vivido 28 años, sin hacerme cargo de mis sueños, sin tener el coraje de hacer algo con mis talentos. Y de pronto la vida se me acababa, era como una condena por esta enfermedad y dije, ¿y si vivo una semana, un mes, cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Y bueno, y esa instancia tan dura y difícil fue la que me hizo elegir que el tiempo que viviera, y ya pasaron 26 años y estoy muy bien de salud, pero el tiempo que viviera lo iba a dedicar
trabajar con seres humanos. Entonces, ese hecho también determinó al coach. ¿Sí? A partir de ahí empecé a formarme en profundidad en este trabajo de acompañar a otras personas. Esos son como los dos hitos para mí más importantes. La vulnerabilidad de la criatura que fui, ¿sí? Y el propósito que pude crear ante la conciencia de la muerte. Me parece, Javier, que algo padre que estamos platicando y estamos viendo es que tú tuviste, además de, ese momento, de esos dos momentos mágicos, por decirlo así, es que justamente tienes dos mitades, ¿no? Si habláramos hoy de tu edad y lo que pasó hace 28 años, prácticamente, diríamos que en una etapa tú, pues de alguna manera vivías para morir al no tener objetivos y a partir de esa reinvención que te hiciste, mueres por vivir y mueres por compartir. Entonces cambió muchísimo tu forma de ser. ¿Es correcta mi apreciación? Es preciosa la manera en que lo podés trasladar con tus palabras a experiencia interna, claro, por supuesto, porque cada vez que yo me encuentro a trabajar con una persona desde el rol que abracé como profesión, cada vez que estoy con un equipo, cada vez que estoy con mis alumnos en las formaciones de coaching, yo reconfirmo de que estoy muriendo de amor, Y eso porque es, estoy haciendo lo que me da placer, lo que me gusta, lo que me enamora, porque me doy cuenta que tengo un sentido, que no estoy pasando por la vida sin dejar una contribución, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con morir de amor, con estar enamorado y con entregarlo todo a partir de esta conciencia. Por eso la muerte para mí es algo importantísimo. También la resignifiqué, aprendí a resignificar la muerte, porque creo que morimos permanentemente y renacemos permanentemente. Hay experiencias, millones de experiencias que la vida, la gran coach nos pone en el camino, que nos invitan a morir al ser que somos para nacer a otro ser diferente. Entonces, no es la muerte física nomás. fíjate que si estuviera aquí este Miguel Bosé ya te hubiera demandado por plagio porque le quitaste la frase de morir de amor, ¿eh? Ah, Con su canción. Pero fíjate, hay algo que me llama la atención, Javier. El niño, como lo dijiste, el niño gordito, el niño beso que estaba siendo sujeto de bullying, aunque en ese momento no existía el bullying, entonces no nos bulleaban. Pero de repente llega a la ciudad, está en Buenos Aires, ahora está en Paraguay, ha estado en múltiples países, ha ido a Israel y todo. Y ha tenido una serie de vivencias humanas brutales. No es el niño que era, pero hoy por hoy tiene un bagaje cultural y emocional brutal. En ese sentido te pregunto, si hoy estuviera el pequeño Javiercito, ese niño obesito frente a ti, ¿estaría orgulloso de lo que eres? sí, yo creo que le miraría a los ojos y le diría, Javi, lo hicimos muy bien juntos. ¡Qué padre! Y dentro de todo esto te pregunto, ya que has tenido tantas experiencias, con todas las personas que has tratado y con todo lo que has visto, ¿cómo has ido depurando cada vez más tu ser humano, tu ser profesional? ¿Qué has aprendido de todos y de cada uno de, de las personas con las que has vivido? ¿O de los momentos que has vivido? Es una pregunta muy interesante desde mi mirada. Eh, yo creo en el ser humano, ¿vale? Y el otro día lo dije en un reportaje, porque creo en mí mismo primero, ¿no? Entonces yo creo en el ser humano porque creo en mí mismo, creo en mi capacidad de ser resiliente, de reinventarme, de encontrar propósitos. Para mí uno de los puntos más importantes es haber podido trabajar con todo tipo de personas, y no digo que las personas sean una tipología, pero sí personas en diferentes condiciones, ¿no? Entonces yo he trabajado con líderes de multinacionales y directores corporativos, y también sigo haciendo trabajos con personas en condición de calle, ¿no? Entonces, eh, creo que el ser humano es mucho más que sus circunstancias, aunque también está condicionado por sus circunstancias. Entonces eso me ha llevado a una mirada muy poco romántica de lo que es la humanidad. La humanidad
si la miramos no como un preparado cultural, si la miramos como carne cruda, como de manera cruda, ¿sí? La humanidad es un gran misterio, es un gran misterio, porque yo he encontrado personas que sin tener nada material y con las condiciones más adversas han podido florecer y han podido encontrarse desde un espacio espiritual impresionante. Y me maravilla permanentemente ver eso. Entonces, trabajar con todo tipo de personas me ha permitido eso. Tal vez poner entre comillas algunos juicios y algunos prejuicios y ser consciente que cada vez que trabajo frente a un ser humano estoy frente a algo demasiado grande, ¿no? Que no lo puedo abarcar ni siquiera con una definición. Entonces, eso es lo que me dejó la experiencia de 20 años de coaching. Abrazar la diversidad y en la diversidad encontrar básicamente las mismas necesidades, porque todos y todas necesitamos ser amados, pertenecer, no sentirnos solos, sentirnos en un espacio seguro, son necesidades de todos, ¿no? Más allá de la apariencia, más allá de la circunstancia, a ese mismo miedo a la soledad lo encuentro en un líder que genera millones, en un negocio, en el mercado, y lo encuentro en una trabajadora sexual en la calle. Lo mismo. Entonces, eso me enseñó la diversidad humana, que básicamente, más allá de las circunstancias, somos exactamente lo mismo. Wow, efectivamente. Y ahora una pregunta, Javier. 20 años, se dicen fáciles, pero ¿cómo fue tu punto de arranque? En un momento dado, ¿dónde empezaste a estudiar? ¿O cómo dijiste, a partir de hoy, le entro? ¿Ahora qué hago? ¿Cuáles son las etapas? ¿Dónde estudio? ¿Cómo me formo? ¿Cómo fue esa idea crítica de tu vida para desarrollarte en el coach que eres? Bueno, y entonces cuando yo tuve ese quiebre con la salud, fue a los 28 años, estaba viviendo en la ciudad de Córdoba, en Argentina, estaba estudiando mi segunda carrera universitaria. Y necesité salir de Córdoba e irme lejos. Me di cuenta que me estaba escapando de una situación difícil después, la situación difícil de afrontar el tema de mi salud. Y bueno, y por unas circunstancias llegué a Paraguay, me invitaron a venir aquí a un casamiento de una amiga. Vine aquí y dije, este es el lugar, yo quiero volver a empezar aquí, quiero reinventarme aquí. Entonces me vine como inmigrante con $200 en el bolsillo, me fui a vivir a una pensión y bueno, y ahí empezó mi historia, empecé a buscar trabajo y una vez que me estabilicé, comencé mi formación como coach y tuve la bendición de formarme con grandes maestros, y a partir de ahí vino el camino, ¿no? A partir de ahí creé también mi marca y bueno, y pasó algo muy raro con la marca, porque a la marca la creé una tarde de invierno, me acuerdo, en una habitación de mi casa, en mi pequeño apartamento. Me acuerdo que mi mascota, mi perro Bri, me pasaba la lengua por los pies y que en ese momento dije, voy a hacer algo, tiempo de hacer algo maravilloso con mis dones. Y tenía 39 años, era grande ya para el perfil del emprendedor, que pero yo soy un poco viejo y una voz interior me dijo, no, no sos viejo. Y me lancé al mercado y fue como que la marca hizo así, ¡puf! Fue como un boom. Yo me fijé en ese momento en el contexto nacional, había entrenamientos de coaching como muy tradicionales, con PowerPoint, con una cuestión como más ejecutiva, y dije voy a dar un diferencial y empecé a contratar actores, magos, y empecé a meter arte en las propuestas empresariales, y eso prendió muchísimo, fue muy innovador e hizo entonces que la marca empezara como a expandirse. Entonces, al poquito tiempo ya estaba viajando a Centroamérica, a Costa Rica, a un congreso de recursos humanos que me invitaron. No me pagaron, me invitaron con todos los gastos pagos porque vieron un poquito esto de arte que yo hacía innovador. Y bueno, y ese congreso que se llamaba Consciente en San José
fue la vidriera internacional, y entonces empecé a trabajar más en Centroamérica que en Paraguay. En Paraguay nadie me contrataba prácticamente, eh, y ahí empecé como a ganar experiencia, y ese es el inicio del camino. Ahora, Después ya, sí, adelante. perdóname, nada más un comentario, Javier. Tú dices ser distinto, nada más para que la gente que nos está viendo se ambiente un poquito. Sí. Normalmente, ¿cómo era el coach que tú veías? Digo, para ser distinto, obviamente, llevas un poquito de alguna manera, artistas, etcétera, y ya lo haces diferente. Pero te refieres a que lo demás era la típica plática tú, yo, un escritorio, un blog, etcétera, y era tan frío como Bueno, lo pudieras hacer. puedo cometer alguna, a ver, no quiero tampoco hacer un juicio de valor porque No, no. tal vez había otras opciones como más fuera de la cajita, ¿no? Pero por lo general lo que yo encontraba era un facilitador, un PowerPoint y un grupo de ejecutivos escuchando que se dormían. Ujú. Entonces dije, voy a hacerlo más lúdico, voy a poner juegos, voy a poner arte. Y entonces hice cosas muy locas. Por ejemplo, cuando me contrataba una compañía que quería trabajar la cohesión del equipo, yo contrataba actores y nos íbamos a una casa en el campo y en el bosque creábamos un bosque medieval, y los actores se disfrazaban de personajes, y los ejecutivos entraban al bosque, vivían experiencias con los actores, y a partir de ahí hacíamos los rescates técnicos. Entonces eso hizo que la marca como que prendiera mucho. En ese momento se llamaba Javier Barbero Entrenamientos Creativos. Ese fue como el primer eslogan de la marca. Y eso hizo bueno, que mi nombre empezara a sonar en el mercado. Qué buena onda. Ahora sí, perdón, ya te interrumpí. Continúa, nada más era, gracias, ya nos diste el panorama. ¿Qué sigue después de todo lo que es Costa Rica? Hacia dónde te manejas más? ¿Dónde te encuentras ya realmente el punto de decir, aquí, ahora sí que sobre esta piedra viene mi gran institución? Bueno, después de esa experiencia en Centroamérica volví invitado a ese congreso 2 veces más, y empecé a tener contrataciones en Centroamérica. Y entonces ya me fortalecí, creo que me sentí mucho más seguro, y bueno, y empezó el trabajo ya en Paraguay, un trabajo que me llevó prácticamente en el marco de 16 años a trabajar con muchísimas empresas y organizaciones. Y también empezó la experiencia internacional fuerte porque empecé a trabajar en diferentes países. Eh, Desde Paraguay llegué a 16 países de América, y a España hace unos años con una experiencia también. Y bueno, y empecé a formar un equipo de coaches, y fundé una empresa, y me estaba acercando a los 50 años. Recuerda que yo comencé a los 39 Ujú. y tenía casi 50, y ya el cuerpo no era igual a los 39 y me sentía un poco cansado, y en verdad el nivel de trabajo era demasiado, y me di cuenta que me había perdido a mí mismo, y me sentía enfermo, me sentía cansado, sentía que estaba siendo infiel conmigo porque no me estaba cuidando, porque no me estaba dando un lugar de respeto, de autorrespeto. Y de pronto me encuentro que estoy en la noche de los 10 años del emprendimiento, en una hermosa fiesta en la terraza de un hotel en el centro de la ciudad, con periodistas, con invitados, con clientes, con amigos, y yo ahí hablando, y fue como una experiencia en la que tuve un desdoblamiento. Yo sentí que salí de mí y me miré, ¿no? Y me hice una pregunta: ¿quién sos 10 años después? Puch. Y no me reconocí porque me había perdido en el negocio y había perdido mi esencia. Ya estaba más preocupado por alcanzar la rentabilidad para sostener una empresa, y me había alejado del placer y del amor que me significa trabajar con personas. Y Wow. me sentía ya grande y tenía 50, y entonces dije, no quiero ser un empresario, yo quiero seguir trabajando con personas, y quiero ser rentable igual, y quiero seguir con mi marca, pero no quiero sostener una empresa. Y entonces
esa noche, en medio de la fiesta por los 10 años, tomé la decisión de cerrar la compañía. Wow. Otra vez fui muy disruptor. Recuerdo que me fui de paseo, me fui a Europa, eh, y de ahí crucé a Marruecos y estaba en un viaje ahí en el desierto y dije, es importante empezar nuevamente un proceso de reinvención, Javi. Y bueno, y ahí fue cuando decidí irme a un formato más boutique, más pequeño, en donde yo pudiera volver al espacio del trabajo con personas y sin tener una superestructura empresarial que me lleve a la búsqueda permanente de rentabilidad y a los juegos que tiene el mercado. Entonces, volví a Paraguay, achiqué la empresa durante prácticamente un año y me fui a un formato más pequeño, con un grupo más pequeño. Mucha gente me dijo, el mercado no te va a perdonar que lo más alto de la marca, de la carrera, te achiques. Y yo sentí que sí, que en realidad no iba a pasar nada. Y creo que pasó algo muy loco, porque me dijeron, qué bueno que volviste al ruedo, qué bueno que volviste a trabajar vos, qué bueno que se siente otra vez el alma de la marca. Y la marca siguió siendo rentable, Ale. Y yo sentí que volvía a mi congruencia, a mi coherencia interna, y eso me hizo muy bien, muy feliz. Entonces, estoy transitando ya 6 años de esta nueva etapa, con muchos proyectos, con la expansión de la escuela de coaching, haciendo arte, sigo, y el año pasado, para los festejos de los 15 años, hice un unipersonal teatral que yo escribí, busqué una directora de teatro y en un hermoso teatro conté mi historia como emprendedor, como que me doy ciertas licencias, me regalo ciertos permisos que tienen que ver conmigo. Pienso que no me tengo que alejar de mí. Si me alejo de mí, me pierdo. Sin duda, sin duda, sin duda. Y la gran ventaja es que sabes a dónde vas, ¿no? El Quo Vadis ya quedó muy atrás porque tú sabes lo que quieres y lo que te llena. Y eso es algo básico. Pero durante ese tiempo que tú estabas desarrollando, construyendo tu primera y segunda etapa, por llamarle así, del coach, de repente empezabas a ver el mercado. Y al menos en el mercado de México algo llamaba mucho la atención. Porque empezó a crecer el coach como no tienes idea. Todos eran descoaches. De repente esa idea que era masiva de crear y llevar a los acompañamientos se convirtió en una prostitución, perdón que lo diga. ¿Por qué? Porque de repente había gente que no tenía empleo y ya se convertían en coaches. Había gente que en un momento dado trataban de, no tenían negocios, pero ya eran coaches empresariales. Entonces, de alguna manera llegó a crecer tanto ese mercado que desafortunadamente también vino un descrebajamiento. Estoy hablando en México y seguramente pasó lo mismo en Paraguay. Al final los que se Sí. quedaron son los que tenían los elementos necesarios y suficientes. Pero realmente se generó un desprestigio. ¿Cómo viste esa situación mientras? Bueno, la he vivido exactamente como tú dices que se vivió en México. Lo he visto en muchos países y lo he visto también aquí en Paraguay. En ese momento creo que en ese momento en la moda del coaching y en el coaching como un producto de consumo meramente, aparecieron, claro, muchas personas que se formaban en un curso de fin de semana y salían con un título como coaches. Y eso, por supuesto, que le hizo como mucho impacto a la profesión, pero para nosotros en Paraguay fue una oportunidad porque eso nos llevó a asociarnos a un grupo de coaches para formar una asociación nacional que tuviera como un código de ética y que tuviera como algunos estándares, ¿no? Entonces aprovechamos eso, eh, pero creo que yo creo, Ale, que ningún ser humano es estúpido, es tonto y que un facilitador o un coach que no tiene base, que no tiene entrenamiento, que no tiene raíz, no se puede sostener con el tiempo, ¿no? Pero Entonces, sí quema una profesión que no, dice, oh, sí quema. También creo que
en el periodismo, en la medicina, en la psicología también hay personas que queman. Creo que hay heterogeneidad profesional en todas las profesiones, ¿sí? Este, pero como me decía mi gran maestro alemán, Michael Blumenstein, no me creas nada, prueba y si te funciona, genial. O sea, creo que desde ahí voy. Sino, creo que la idea es que quien vive la experiencia de coaching con mi marca o conmigo, con mi equipo, eh, tiene que vivir una experiencia y esa experiencia por sí sola le va a dar la posibilidad de decir si es un fraude o si tiene la experiencia, sostén y consistencia, ¿no? Porque gente que hace cualquier cosa encontramos en todas las profesiones. Pero sí creo que el coaching se convirtió en un comercio, tú dijiste, en una prostitución. Yo, yo, yo creo que, porque conozco a muchas trabajadoras sexuales y soy amigo de ellas, porque hace años que trabajo con organismos no gubernamentales de mujeres en situación de calle, y las prostitutas hacen una tranza económica donde ponen el cuerpo, pero tienen un alma muy hermosa. Y creo que en realidad el que hace coaching prometiendo paraísos de felicidad y prometiendo salvarte la vida, creo que es más peligroso. Sí, Creo que esa persona juega con las necesidades de tu alma. En cambio, una trabajadora sexual hace una transacción entre su cuerpo y un dinero y está hecho entre dos adultos que saben cuál es el juego. Pero a veces me encuentro con coaches que, por ejemplo, entran en el terreno de la psicoterapia y que juegan a ser psicoterapeutas. Y con razón los psicólogos están enojados con los coaches porque hacen cualquier cosa y convierten entonces a las fronteras que debieran tener las disciplinas en algo totalmente confuso, eh, y eso me parece peligroso a mí. Eso sí que me parece peligroso. Eh, Creo que ahí hay un punto muy importante de reflexión y de trabajo, ¿no? sin duda. Porque, porque la psicoterapia proviene de la psicología como ciencia y tiene todo un fundamento y una profundidad que no la tiene el coaching. El coaching es muy práctico. El coaching me permite poder darme cuenta de ciertas cosas, generar un plan de acción, etcétera, pero no tiene la profundidad del trabajo en el alma humana que tiene la psicoterapia. Entonces, yo soy un coach que hace años que viene trabajando con esto y de alguna manera yo creo que eso es un deber ético, ¿no? Decirle a la gente, no te voy a vender un mundo mágico, te voy a invitar a que trabajes. Vos fijate cuando aparece un gurú que te vende una conferencia y que encima te cobran la conferencia $1.000 y vos vas a la conferencia y el gurú te dice, bueno, sí, vamos a hablar del éxito, la prosperidad y bueno, el paso uno es que tenés que hacer esto. Y el paso dos es que vas a hacer esto y el paso y te da como una serie de pasitos de cómo alcanzar este resultado final. Fíjate que anotamos todos, porque yo también he consumido eso, y anotamos en un papel, en una libretita, ay, dijo que tal cosa, y genial esto, y salimos, ¿verdad? Y salimos de ahí del teatro, o del lugar, del auditorio, sabiendo que tenemos como una sensación de poder, porque tenemos las herramientas del gurú, y después llegamos a nuestra vida cotidiana y esa libretita queda olvidada probablemente, y seguimos conectados con realmente lo que sentimos y lo que pensamos. Eh, entonces, esas cuestiones masivas, si bien son mercadotecnia pura y tienen un propósito finalmente también, desde mi mirada no generan transformación. Voy a usar una palabra un poco fuerte, para mí son una forma de masturbación mental. Ujú, sin duda. Para mí ahí no hay transformación, hay como un alivio que le regalo a mi alma de que voy a poder hacer algo con lo que me duele, con lo que me moleste, con lo que no sé qué carajo hacer. Pero en cambio,
el coaching como acompañamiento, el coaching que no vende magia, el coaching que le acompaña a una persona en un proceso, lo que debiera hacer desde mi perspectiva es respetar el marco de referencia que tiene el cliente y desde ese respeto construir con el cliente. Porque todos nosotros hemos elegido, hemos pedido consejos alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Vos has pedido consejos, Ale, alguna vez? Claro, hoy de alguna Yo manera también. sin pedirlo lo estoy recibiendo. Y Bueno, pero a veces pedimos consejos y decimos, ¿qué puedo hacer? Y entonces escuchamos consejos y eso nos alivia el alma. En general, después terminamos haciendo lo que nosotros queremos. sí, sin duda. Entonces creo que el trabajo está en que el facilitador, el coach, el acompañante te haga algunas preguntas. ¿Qué querés conseguir? ¿Qué crees sobre esto? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te gustaría sentirte? Entonces trabajo con la interioridad del cliente, que es muy diferente a darle la formulita mágica de la felicidad y la prosperidad. Una formulita que suena muy bonita, pero que después no logro encajar con mi marco de creencias, con mi ideología y con mi historia de vida. ¿Cómo carajo encastro la formulita del gurú, esta formulita dorada, con la creencia de que si tengo dinero soy una mala persona? ¿Y cómo hace ese gurú ante 500 personas para discriminar cómo trabajar con esto, con esto, con esto, con esto? Entonces, por eso creo que es el trabajo artesano, el trabajo de alma humana con alma humana, el trabajo de conexión con una persona, lo que puede de alguna manera hacer del coaching una metodología eficaz, eficiente y ética. Excelente. Javier, sé que vas a venir a México y por favor la gente de producción, si me hacen favor de venir, de poner el cartel donde se anuncia la charla que vas a dar. 28 de octubre, un día muy especial para las personas que te estiman y obviamente para las personas que aman el coaching. Vienes para México, vas a dar una charla, vas a estar en el Hotel Marquís. Platícanos un poquito de este nuevo viaje y no precisamente de Gulliver, sino de Javier Barbero, cómo va a llegar y cómo va a desear compartir con la gente. Bueno, anualmente, si me voy a Panamá, este año voy primero a Panamá y después llego a México. Es como la gira de la escuela de coaching que tengo, que tiene como dos sucursales, ¿no? Una en Panamá y otra en México. México está representada por Italian Profile, por la señora Lilia López. Bueno, bueno, y en cada uno de los países, en este caso en ese hotel que estoy nombrando, cada año hacemos un taller abierto para que la gente conozca la metodología del coaching sistémico. Y este año el tema que a mí se me ocurrió, creo que puede ser un tema muy innovador para quienes trabajamos con personas, no solamente para coaches, para docentes que trabajan con alumnos, para coordinadores de equipos, para personas que trabajan con clientes, en atención al cliente, es decir, ¿cómo me puedo cuidar para acompañar mejor? Porque la conciencia del autocuidado me parece que es fundamental. Y lo dice una persona que no supo cuidarse mucho tiempo y que terminó desde su profesión de coach agotado, estresado y sin saber manejar las energías. Entonces creo que es un taller que mm, la propuesta es compartir con las personas que asistan herramientas de coaching sistémico que tengan que ver con la suficiencia, con el cuidado personal y con cómo trabajar con otros seres humanos. Porque no es solamente las ganas de hacer algo con alguien, es las ganas, la pasión, el amor si querés, lo que quieras poner a nivel emocional, pero también técnica. Trabajar con una persona implica un soporte de técnica en donde, por ejemplo, no termine mezclado con el cliente, no termine confundido en confluencia psicológica con una persona. Entonces, de eso se trata el taller, porque las personas que trabajamos con personas requerimos invertir mucha energía y entonces hay algunas preguntas que voy a plantear como disparadoras, ¿sí?
qué me pasa cuando trabajo con personas, cómo termino después del trabajo con personas, cómo hago para separarme de la historia que me cuenta la persona. Y bueno, y esas preguntas van a ir disparando un taller 100% vivencial. Esa es la propuesta de este año, para Y, Panamá y para México. y será excelente. Y nada más, por favor, si vuelven a poner el cartel, nada más para volver a comentarlo con el público. Estamos hablando que es el 28 de octubre, aquí en el Hotel Marquis. Será un taller de 9 a 2, un evento, taller sistémico de 9 a 2. Y bueno, ya saben, las personas que estén interesadas, si necesitan más información, ahí aparecen los teléfonos. Si no, pueden comunicarse a Wow TV y con todo gusto los estaremos orientando. Javier, ha sido sumamente agradable esta charla. Nos quedan 7 minutos. Pero yo nada más te voy a hacer 2 preguntas que me encantarían. Siempre he dicho, en mi opinión, que me gusta de alguna manera clasificar mis acciones en una forma de razón, tesón y corazón. Es decir, cerebro, empuje y sensibilidad. ¿Cuál sería la prioridad en ti? ¿Cómo lo manejas tú? Desde esos tres, desde cerebro, empuje y sensibilidad. Sí. Bueno, sé que eres sensible, sé que eres razón, pero ¿cuál es la que más domina la personalidad de Javier Barbero? Creo que las tres están presentes. Sí, creo que sin una de ellas me faltaría una pata en la mesa, no podría sostenerme. Pero creo que tiene que ver, creo que la sensibilidad es la que aparece como figura gestáltica más importante. Perfecto. Sí, Y en ese sentido, en tus propias palabras, Javier, ¿quién eres? soy un hombre que ama lo que hace, está abierto a la vida y a lo que devenga en la vida. ¿Eres un ejemplo de Lázaro? ¿De una persona que ha muerto y ha revivido para mejorar? Sí, tal vez puedo ser un ejemplo de Lázaro o puedo ser un ave fénix. ¿De sus cenizas resurge? Sí, 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 totalmente. Creo que todos lo somos. Creo que todos lo somos. Mira, podemos tener la tragedia más terrible en nuestra vida, podemos perderlo todo materialmente e inclusive podemos perdernos en los valores y espiritualmente estar muy lejos de la luz, ¿sí? Pero aún en situaciones extremas como lo demostró en El hombre en busca de sentido, el gran psicoterapeuta creador de la logoterapia, eh, todos asomamos la cabeza y volvemos a crearnos un sentido para seguir adelante, o casi todos. Pero si lo pudieron hacer los prisioneros en los campos de concentración, donde el dibujito que más había en los campos de concentración era la mariposa, y la mariposa es un símbolo de transformación, de mutación, de cambio, ¿no? Entonces, si hay gente que atravesó los campos de concentración y siguió viva, si hay gente que perdió a su familia entera en un incendio aquí en Paraguay, en el Licuado Bolaños, un supermercado que se incendió y murieron 500 personas y quedaron solas, ¿cómo siguieron? Yo me hago la pregunta, ¿cómo siguieron adelante? ¿De dónde sacaron la fuerza para seguir? Entonces, creo en las personas porque creo en mí mismo, creo en la fuerza de las personas porque puedo conectar y creer en mi propia fuerza. Ese soy. Excelente, Javier. Y un favor para la gente que nos está viendo, agradezco las llamadas y los mensajes que nos estamos recibiendo prácticamente toda Latinoamérica. Mira, me sale mejor traerte a ti que a Britney Spears. De toda Latinoamérica nos escriben. En ese sentido, ¿les puedes dar un mensaje de ti para ellos como el coach que eres, como en muchos casos has sido el maestro? ¿Les puedes dar un mensaje, saludar a tus alumnos? A mis alumnos, claro, por supuesto. Bueno, me encanta que estén acá acompañando. Muchas gracias. Yo les invité a todos en los grupos de WhatsApp de la escuela. Gracias por acompañar, gracias por ser parte de la comunidad de coaches egresados de la escuela. Y gracias por seguir adelante con técnica y corazón. De verdad, muchísimas gracias. Me siento súper honrado de que me acompañen y que nos acompañen aquí con Ale el día de hoy. Gracias, fíjate que de los comentarios chuscos que nos están diciendo me dicen, oye, ¿tú ya estás siguiendo el look de Javier Barbero? No, todavía no, me falta más barba, pero los lentes
y el cabello ya lo tenemos. Otra de las Está cosas que me bien. están comentando es que gracias a ti desperté mi vocación, esos comentarios que hacen al público, gracias a ti descubrí quién soy, gracias a ti descubrí lo que viene, lo mejor para mí está en mí y tú me ayudaste a despertarlo. Son comentarios que estoy No, recibiendo. pero, mira, esto es una copa y en realidad, el contenido es de cada quien. Lo que yo ofrezco es una copa, pero vos encontrás el contenido y lo pones dentro de la copa, o sea, todo te pertenece a vos. A lo sumo, mi responsabilidad está en ofrecerte una copa vacía para que vos encuentres el contenido. Pero ese contenido y lo que descubriste estaba siempre contigo, ese sos vos, no es mi responsabilidad. Así que me encantaría que te abraces a vos mismo porque el contenido tiene que ver contigo, no conmigo. Excelente. Y nada más para que vean que estamos en horario de familia, fue una copa con agua, ¿eh? No piensen en otra cosa. Muchísimas Con gracias, agua. Javier, con esta charla. Sé que te voy a tener aquí. Bueno, me va a hacer favor de venir en persona en octubre, ya estaremos platicando, Con pero todo por lo gusto. pronto, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias por la generosidad, por el espacio y por abrir este espacio para la escuela, muy amable. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto, ya vieron, mi corbata de gatito sí me trajo suerte, fue una buena entrevista. Gracias y hasta la próxima.